Shalom, 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 predicación de la hermana en el Señor, sierva de Dios, hermana y predicadora de Dios. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo soy la hermana y les digo, mis queridos hermanos, para aquellos que siguen los testimonios de la mano de oración, les propongo seguir mi testimonio y estoy aquí delante de ustedes esta mañana para hablarles nuevamente de parte del Señor, como lo ha decretado el Señor Jesucristo. Estamos en una temporada, en una semana de arrepentimiento, y en una parte de mi vida, en una parte de mi premortalidad, el Señor me hizo reflexionar sobre esta parte de la importancia del arrepentimiento. Y antes de comenzar, primero le pedimos al Señor que viniera a tomar el control de este momento. Él dispone de mi cuerpo, Él dispone de tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, porque donde quiera que te encuentres, ya sea en los cuatro rincones del mundo, puedes tocar tu espíritu, puedes comprender, puedes aceptar el poder y la verdad, el derecho a la santidad y la recompensa. El nombre del alma, el trono, comienza a elevar la voz estando dispuesta y comienza a reclamar la presencia del Señor. Padre eterno, Dios de gracia, Dios de bondad, Señor, te doy un agradecimiento femenino por la vida de tus hermanas y de tus hermanas. Te ruego que vengas en este momento para tomar el control y que todo lo que salga de mi boca sea más la educación de tus hijos y que siempre lo tengas en el corazón, para que encuentres, para que comprendas la importancia del arrepentimiento sincero, para que respondas al Señor y para que tú puedas disfrutar de este arrepentimiento que hacemos. Adelante, que no ames el pecado, pero que ames el pecado, Señor. Comienza a disponer de ti el alma y el espíritu de tus siervos, para que recibas esta palabra y de mi boca, Señor, que el nombre de ti, que el nombre poderoso de Jesucristo esté en mi mano, como ya saben. Y para aquellos que aún no han seguido mi testimonio, yo estaba en el mundo de la salud, en el mundo de las tinieblas, y por la gracia del Señor, el Señor me concedió la gracia de encontrar el ejército de oración, donde recibí mi liberación. Pero señoras y señores, antes de encontrar esta misión no fue fácil. El año pasado partimos. El Señor comenzó a facilitarme, porque justo antes de que todos se aseguraran de estar bien, y si el Señor no hubiera intentado escaparse de mí, nunca habría citado mi avance. El Señor comenzó a expresarse a través de mí. Allí mostraba imágenes de mi alma que estaba en el infierno. Allí donde sufría, lloraba. Y fue a partir de estas preguntas que tomé conciencia. Fue a partir de estas preguntas que realmente entendí que necesitaba la liberación. Y fue a partir de ahí que también comencé a hablar. Estaba solo en casa. Llamé a mi madre para decirle: mamá, necesito mi liberación. Y mi madre, que me hizo buscar los lugares de liberación, los planes de oración, las iglesias donde podría haber cerrado mi liberación, porque ya había pasado por una iglesia donde no había completado mi liberación. Incluso entiendo a las personas con las que practicaba la excreción. Venían a este lugar porque no tenían la presencia de Dios, porque este lugar no estaba animado por la presencia de Dios. No quiero destruir la iglesia, pero quiero decir que cuando solo hablas de Dios al Espíritu de Dios, no encuentras que una iglesia es tu liberación en la vida. Porque ahora levantemos las iglesias que están animadas por el Espíritu de Dios, levantemos las iglesias que han recibido la visión de la liberación, porque ahora el diablo no puede liberarla. Porque el Señor nos enseña que sin la liberación ninguno de nosotros irá al cielo. Es por eso que el diablo combate todas las iglesias. Él intenta lanzarse en la visión de la liberación. Todas las iglesias en común, a las cuales el Señor enseña la liberación, el Señor enseña el mensaje de la convicción. El diablo es casi todo. Él intentará encontrar según la iglesia. El Señor ha hecho gracia a mi familia. Mi madre encontró el ejército de oración y defensa en Jesucristo. Cuando me llevó a esta iglesia, estaba lista para aceptar mi liberación porque estaba cansada. Constantemente veía mi alma en el fuego del infierno. El Señor me hablaba, me decía: sal de ahí, sal de ahí. Y cuando llegué al ejército de oración, el Señor me mostró con los ojos espirituales que tenía. Veía toda la aflicción de Dios. Y así comenzó mi liberación. Voy a empezar, voy a hacer mi confesión. Pero un pequeño problema. Durante mi confesión había mantenido las cosas superficiales. Y había guardado las cosas. Y me dije que el Señor ya lo sabe. Que no necesito manifestar.
El primer día los espíritus se manifiestan. Cuando comenzaron a orar, los espíritus hablan, los espíritus se manifiestan. Cuando empezaron a orar por mí, los espíritus hablaban, los espíritus se manifestaban. Otros están allí, pero otros todavía están allí. Había tomado, es un refinamiento de mi alma, es un refinamiento de mi cuerpo, porque bien amado, dependiendo del pecado, dependiendo de la dimensión, el pecado toma empleo en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Es de la misma manera que el espíritu atrapado en ese pecado se sentará en tu alma. Y es de la misma manera que la dimensión en la que trabajas para el mundo eterno es el espíritu que está relacionado con tu misión. Pagaba las predicciones de mi cuerpo. Había espíritus que trataban, había espíritus que se quedaban. Entonces, si no hacía eso completamente, iba a seguir permaneciendo en mi cuerpo. ¿No has reconocido un pecado que eso hace? ¿No has reconocido un pecado que has cometido? Y un espíritu, ora, lucha, te sacas el espíritu, amado, te das cuenta del momento en que te lames las rodillas. Señor, oras, Señor, te pido perdón, has confesado, has dicho delante del Señor, Señor, esto es lo que hago. Te digo, Señor, te pido perdón porque he pecado. No puedes decirte, Señor, he pecado, pero ahora suscríbete, has pecado. Eso no significa que sea el otro quien te va a defender, pero eso forma parte de tu liberación. No estás diciendo, Señor, hice esto, sí, lo sé, mentí, robé. No es solo eso. No necesitas explicarle, Señor, esto es lo que hice, esto es lo que hice. Ahí es cuando dije, he hecho tanto. Y eso lo cuestioné, porque no dijiste que te gustaría. Cuando estaba en mi tercer día de alegría, estaba orando, ella siempre estaba dispuesta, siempre hacía eso en la oración. Y cuando entré, la sierva de Dios comenzó a orar por mí. Ella comenzó a orar por mí, y según él, es el día. Cuando oraron por mí, la segunda de Dios tomó a la profetisa de la iglesia. El Señor me había comunicado así, que hay un tiempo en que termino mi confesión, que ella me dijo, no has terminado tu confesión, y que el Señor quiere que lo que has guardado lo confieses. Me fui a sentar y comencé a recordar todas esas cosas que había traído a mi mente. Sin embargo, me decía, pero ¿cómo voy a confesarme según las cosas? Lo que hice en el mundo de los demás, es justo. Las cosas con las que la Serén me amenazó, ¿cómo podría confesar eso delante del Señor de Dios o delante del Señor de Dios? Pienso, pero entendí que si no confesaba, no iba a tener mi delegación y acepté confesar la petición de Dios. En mi tercer día de ayuno, cuando pude ir a la sala de oración, cuando ella me dijo que íbamos a comenzar la oración, me senté frente a ella y entendí que antes de comenzar la oración tenía que confesar, tenía que decir el resto que había guardado en particular. Empecé a hablarle, empecé a decir todo lo que había hecho, los ataques, las programaciones, afirmé todas esas cosas, todo lo que había guardado, que me decía que era demasiado difícil confesar delante de la gente. Empecé a confesarle todo eso y es a partir de ahí que Marianne tuvo buenos sentimientos. Repito de nuevo, hay en algún lugar, es la palabra de perdón a Dios. Podemos pedir perdón a Dios, pero todos tienen un poco de eso. Lo importante es por qué es eso. Dios no es el único que dice a mi siervo, dile a mi siervo, ¿qué has hecho? Hay personas que te dicen, no, si has orado, has pedido perdón, Dios, se acabó. Hay personas que te piden perdón, Dios, está bien, pero hay situaciones en las que necesitas pecar. No sé cómo puedes deshacerte de este pecado. Tendrías que aceptar eso. Es en este tipo de situación que el Telel te dirá, ve delante de tal siervo, ve delante de mi siervo y confiesa este pecado, después de que este fardo, este pecado, la carga, te deje. Amén, amén. Bien amado, desde donde estás, comienza a prepararte, porque juegas en un círculo allí. Donde estás, hay un pecado que te combate, hay un pecado del que no sabes cómo deshacerte. Deberías aceptar eso, lo que tienes. Según la inspiración del Espíritu Santo, nos hacemos pecadores. Pues bien, te lo digo, cuando acepté confesar ese pecado, fue entonces cuando comenzó mi liberación. Había el espíritu humano del murciélago, estaba anclado en mi alma, pero no quería dejar mi vida. Y cuando confesé, los espíritus que estaban en mi alma comenzaron a desprenderse. Y es desde ahí que les digo que mi verdadera violencia comenzó. A partir del 4 de junio, en la primera oración de la mañana, ellos oraron, los espíritus se manifestaron, pero esto aún no ha terminado.
Y por la noche, justo antes, mis ojos se acostumbran. Ella oró por mí, está firmemente hecho. Y el Señor le dijo así, que nada ha hecho aún su reputación. Amados, somos personas de reputación. Así es como la reputación es de verdad íntegra en mi vida. Amado, la reputación, cuando no puedes bloquear cosas en tu vida. Pero el pecado no solo nos aleja del Señor, sino que el pecado bloquea la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando cometes un pecado a cierto nivel, hay cosas que el Señor no querría tener en nuestra vida. Piensas que el Señor está destinado a producir en tu vida. Hay pecados que ni siquiera tienes derecho a cometer, pero cuando te entregas a este pecado, cuando te entregas a este tipo de cosas, eso quema las cosas en tu vida. Cuando no te renuevas, necesariamente te dices, yo al Señor le pido perdón, pero el Señor aún necesita que te enfrentes a ti mismo y que vuelvas a pecar. Querido, cuando entré en la sala, ella me dijo que el Señor necesita que le pidas perdón. Dale tu corazón, que le cuentes lo que has hecho en el mundo de Siria, que le cuentes lo que has hecho en el mundo de los demás. Y fue entonces cuando entendí que si no me arrepentía, no iba a obtener mi liberación. Porque cuando escucho eso, cuando el Maestro nos pide, decidí. El Maestro me hizo entender la importancia de la recompensa. Amén, amén. Amado, cuando ella me dijo eso, estando cansada de ese espíritu que me atormentaba, amado, me levanté. Salí de la sala, de hecho, de la tierra, y me encontré completamente en lágrimas. Estamos llorando la gracia del Señor, estamos pidiendo perdón a Dios, le estamos pidiendo que se confiese. No tenía la impresión de que Él estaba frente a mí. Decía, Señor, estoy en la soberanía, pero te pido perdón porque estoy cansada. Señor, te pido perdón, Dios me te ha cambiado, Dios me ha emergido, no puedo comprarte, no puedo hacernos una casa. Al ponerte, quiero que me envíes. Señor, perdóname. El Señor necesita tu manga, el Señor necesita tu rey supervisor, el rey de tu corazón. Estás cansado de este pecado. Con esa sinceridad te vas a liberar. Con esa sinceridad te vas a liberar de ese pecado. El Señor va a hacer algo en tu vida. Repito una vez más, hay un pecado, siempre hay un pecado que bloquea la gracia de Dios. Amén. Siempre tienes algo, haces acciones de gracias. No es que reces a una joven, haces juramentos de Dios. No puedo imaginar los hechos que hay. Hay un pecado que has cometido y que no has comprendido con confianza. Incluso hay un pecado que descuidas. Incluso hay un pecado que no has aceptado reconocer. Hay incluso un pecado que no has aceptado confesar a tu hermano. Hay incluso un pecado del que eres consciente que eso es un pecado, pero por impaciencia te niegas a confesar eso a tu hermano. No puedes confesar ese pecado a tu hermano. Está muy mal. A veces confesar su pecado a alguien está muy mal. Tal vez ese poema no esté convencido. Podrá hablar después de recordar eso. A veces has confesado tus pecados, los pensamientos amados, se ha terminado. Amén. Cuando confesé mis pecados, hice llorar la gracia del Señor. Hice todo para llevarlo allí, pero miren, me confié porque quise hacerlo. Necesito recibir mi liberación. Necesito que el Señor me libere. 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 Y cuando me dije las investigaciones se toman en el momento, no puedo, posponemos sin hacer, pero no permitimos. ¿Qué vas a decir? El hecho de Dios, si no es perdonado, ni siquiera tienes que esperar a que el Señor te hable dentro de ti. Cuando tienes la presencia de Dios, el Señor te depositará una paz, el Señor te depositará una gloria, Él te hará sentir que eres mi paz y que te doy la gloria, porque es el pecado el que trae la tristeza en nosotros. Benedicte, cuando hay pecado en ti, cuando el peso del pecado está en ti, eso quita la presencia del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo no está en ti o cerca de ti, es la desesperación la que te invade. Benedicte, porque el Espíritu Santo cuando está en ti o cuando está cerca de ti, es Él quien te comunica tus caminos. Cuando estabas en el pasado, nunca habrías pensado en mí. Benedicte, no necesitas esperar a que alguien te llame para decirte. Es la bondad de Dios, 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 que vas a confesar a los pies del Señor sobre todo lo que has pecado.
No has sentido la paz. Aunque no te digo que sea en los destellos católicos, vamos a tener a los sacerdotes para confesar. A veces el Señor es su miembro. Tienes una voz sobre el siervo, porque ese pecado lo has mirado demasiado. Cuando te reflexioné, tal vez por otro lado, entonces pasábamos. A veces, si hay un pecado que tienes, tal vez estás casado, has tenido la oportunidad de cometer ese pecado con el hombre de alguien, con un hermano, y tienes tanta vergüenza de lo que la gente ha dicho que podrías guardar ese pecado. En este tiempo de oportunidad, tal vez estás ahí y te metes en el heno de tu casa, te dices, Señor, perdóname, dame tu corazón, te dices, Señor, perdóname por lo que he hecho, no estoy con tal hermano, pero sabes que el Señor necesita un buen hombre que te perdone, Él necesita que vayas a ver a tu hermano. Te aconsejo a todos que seas quebrantado, que seas salvado, que seas perdonado. No tengas vergüenza de confesar tus pecados, no tengas vergüenza de arrepentirte. Tú eres un pecado, te voy a hablar de ese pecado. Eso es un pecado, mira, es un pecado. No te estoy diciendo que yo esté exento de eso, porque en todas partes nosotros somos pecadores. Incluso yo, que estoy aquí frente a ustedes, soy un pequeño pecado, ahí. Amén, amén. Porque cuando tienes malos pensamientos contra alguien pecas. Aquel que dice que nunca ha pecado, primero ha pecado, pero el huesudo se levanta. El doc le dice, ¿cómo no he pecado? Tú eres el más grande pecador. Amén, amén. Amén, porque cuando decides ir contra alguien, pecas. Ya, pero cuando levantas la misma pequeña ventana, el mismo melocotón, soy ejemplo de Dios, soy digno de ser llamado hijo de Dios, soy perfecto. Ella me dice que solo Dios es perfecto. Cuando dices que ya eres perfecto es que estás presumiendo, pero no me digas que te repito todo esto. Me decía, cuando entré en la sala fue cuando supe que los espíritus empezaron a salir. Los espíritus comenzaron a salir de todas partes. Los espíritus intentaron excluirlos porque venían desde atrás, ya no venían de la base. Amén, amén. Entonces es una experiencia que siempre es una experiencia de la espiritualidad. Eso es lo que hicieron en la noche. Eso es lo que hicieron también en la noche. Todo el mundo sabe que los brujos hacen mucho su compañía en la noche, en la oscuridad. En la oscuridad es porque tienen miedo. Tienen miedo de que la gente vea lo que hacen. Aún no había pedido perdón a Dios, porque aún no había confesado. Cuando le pedí perdón había gente que estaba allí. Yo estaba allí, estoy en la brujería. Sin embargo, estoy en el camino de la liberación. Hay personas que no saben cuál es el problema. Pero le dije a mi hijo, Señor, estoy en la brujería. Señor, te lo ruego, libérame. Repetí que él va a saber que estoy en la brujería. Soy yo quien ha hecho tanto por mi familia. Tal vez lo dije en una época bien liberada, incluso bien amada. No me avergonzaba de lo que los retirantes, las otras personas que estaban allí, iban a decir. Todo lo que estaba en mi mente era que el Señor me liberara. Y sabía que la única manera de que mi liberación fuera completa era a través del arrepentimiento de su cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y cuando confesé, decía, Señor, incluso hice tanto. Señor, hice tanto. Fui yo quien hizo tanto. Fui yo quien mató tanto. Señor, fui yo quien hizo tanto a mi familia. Y el Señor estaba contento conmigo. Mi vida no la sentí. Nunca había sentido algo así en mi vida. Nunca había sentido algo así. El Señor realmente me respondió. El Señor realmente me respondió. Vas a sentir la alegría. 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 Los espíritus se han ido. Y al día siguiente, el quinto día, en la primera oración, les digo la primera oración, cuando comenzamos a orar, todos los espíritus se fueron, todos los espíritus se han ido. Es el quinto día que el Señor me ha liberado. Realmente le ha dado sentido a mi seguridad, realmente ha exaltado al Señor. Fue realmente increíble. Fue el hecho de que Él había confesado. Cuando el Señor miraba en mi corazón, veía una sinceridad, veía que realmente ahí ella ya no estaba dispuesta a volver al mundo de la sociedad. El arrepentimiento no es solo confesar, sino que el arrepentimiento es que cuando el Señor te mira, cuando mira a alguien, Él quiera que cuando te vea, sepa que lo que has hecho es tu vida de nuevo comienzo y te detienes y vuelves a ese pecado. Es que ya no tienes la fuerza para permanecer, pero el Señor ve en tu corazón tu amor para hacerte salir de ese pecado. Y cuando ya vea tu amor, te dará
dará la fuerza para poder alejarte de ese pecado. Él quiere verte alejarte de ese pecado. Amén, amén. Querido, es para entender la ausencia y la impotencia. No sabía que el Señor iba a defender su impotencia. Señoras y señores, no sabía que un día el Senado iba a decretar un tiempo de reparto. Pero incluso el año pasado, Él experimentó la liberación de mi miedo, experimentó el arrepentimiento antes de que me liberara. Es porque en el sentido de nosotros el arrepentimiento tuvo que ver con hacer algo malo. Amado, hay una situación en tu vida en la que no puedes responderle. Esta situación no podrá destruir porque esta situación la ha bloqueado. Porque tuviste que hacer algo que desagradó al Eterno. Qué amado encontrarlo. ¿Cómo se fundó en profundidad en tu cuerpo? ¿Cómo se fundó en lo profundo de tu alma? La respuesta que tuviste, sabes, no está en la palabra de Dios. Damas y caballeros, no he encontrado el pecado que se menciona en la Biblia. Se los explico. Pero es seguro, como hijo de Dios, sabes que eso es malo. El hecho de expresar a Dios en ti, que está cerca de ti, te dice que es malo. ¿Cuándo es lo malo? Pecado, damas y caballeros. Si el Señor quisiera explicar todas las cosas, no sé si la Biblia podría contenerlo, porque en cada instante el diablo hace cosas nuevas. Hay cosas que están ocurriendo en nuestro siglo que no existían antes. Entonces, si puedes escribir la Biblia, si puedes explicarla para escribir su palabra, no hemos escrito estas cosas en la Biblia, pero hasta hoy sabes que eso es malo, sabes que eso es malo, sabes que eso es malo. Y eres un hijo de Dios, el Señor mismo te dice que eso está mal, pero la persona continúa porque te has dicho a ti mismo, no, prefiero que el Señor me perdone. Pero incluso cuando dices que estoy apretado, si no me embarco, si no robo, voy a tener problemas, voy a mentir, después voy a pedirle a Dios, eso es aún un doble pecado. Querido, para estar contento, debes respetar la palabra de Dios, porque es necesario respetar la palabra de Dios. Es decir, está bien entendido, nunca te fallará, porque Él mismo nos pidió que obedeciéramos su palabra. Es porque no entendió su palabra que podemos salvarnos. Amén, amén, palabra. Que les digo, se puede decir que ellos son salvados. Mis apóstoles no murieron, realmente. Ellos obedecieron la palabra de Dios. Ellos murieron de una manera que será, incluso si la gente te explica, incluso si la gente te describe, incluso si la gente dice que quieres obedecer la palabra de Dios, ven, obedece la palabra de Dios, porque esa misma gente no estará allí cuando el Señor venga para engañarte. Al final estarás solo. Quiero saber si todos estaremos solos. Si quieres escuchar a alguien que dice que no, mi hermana me va a juzgar. Si me despojo, mi hermano me va a juzgar. Si le digo que eso está mal, decir que tal vez él al final de mi vida es responsable, pero tú te vas a responsabilizar. Hay personas en la tierra a quienes Dios me ha hecho gracia, pero ¿sabes que Dios me ha hecho gracia? Amados, espero que conozcan la palabra de Dios. Espero que eso les haya ayudado. Les recibo para que se desprendan de ello. Amados, les agradezco. Me gustaría invitarte a responder sinceramente. Ya he dicho que es la primera vez que el Señor ha clamado en la nación. Él ha despertado. Es la primera vez, respondan mis hijos. Todas las naciones la usan como profetiza. Ustedes cargan. Hay gente que toma esto como una diversión. Pero si lo comienzas en el fondo de Dios, la gente dice, pero es para... Sí, es un poco el sabor de tu vida. Debes arrepentirte. Cuando cometes un error, comienzas a arrepentirte. Comienza a pedir perdón a Dios, pero no supliques pedir perdón después de arrepentirte. Esfuérzate con Él. Obliga a tu alma, tu espíritu, tu conciencia a desprenderse de este pecado, porque no sabes cuándo regresará el Señor Jesucristo. Estarás mintiendo y Él descenderá. No tendrás tiempo de arrepentirte, amado. Estaremos cometiendo errores en algún lugar y Él descenderá. No tendrás tiempo de arrepentirte, amarlo. Cada cuestión de nuestras vidas debemos arrepentirnos. Incluso si el Señor tarda, tú eres la hija, te amo, hija mía. Incluso si el Señor te dice eso, que te hablas, que estás en la revelación, Él te muestra historias. Ese no quiere decir que eres un cristiano de ese, pero te muestra sus comidas, te muestra sus puertas. Gracias a Dios, deberías reconsiderarlo. Quiere decirse a sí mismo, no voy a llamar a David
David. No, según mi hermano, porque David era perfecto, pero lo llamaba David porque David había sido un reportero. David es bien ese reportero, por eso lo llamé el otro según mi hermano. Amén, él es como un hombre que vive cerca de nosotros. Deberías tener la facilidad de responderte. Tu alma debería anhelar el arrepentimiento. Deberías huir del pecado en cada momento. Deberíamos incluso alejarnos de él. Prometes que no habrá. Sabes que el Señor Jesucristo es un hombre que vive cerca de mí. Entonces, si peco, es como si le estuviera haciendo daño, porque el Espíritu de Dios lo sabe. Su Espíritu, el Señor Jesucristo, es lo que hago. A la vida del espíritu del hombre, el 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 espíritu del hombre. Amado el Espíritu Santo, el Señor no está sobre mí, sino que está en el trono de gloria, pero es como un hombre que vive cerca de nosotros. Estoy en intimidad con el Señor, es que Él vive cerca de mí. Y no tienes, tu alma no te permite pecar, porque el pecado es Él, porque es Él quien vive cerca de mí. Es a mí a quien voy a detener en los muertos. Amado, para poder eliminar el pecado, deberías intentar crear una identidad con el Señor, porque nosotros siempre estamos en la presencia del Señor. Nosotros es todo el tiempo diariamente para crear su presencia. Cuanto más ves el pecado, es un poco el pequeño pecado, porque quieres decir, el Señor es el Señor quien está todo el tiempo cerca de mí. Entonces, ¿cómo podría pecar cuando hay alguien que está a mi lado? Amén, amén. Amado, es como si existieras en este tiempo. Rezo para que desde donde estés, en tu habitación, en tu sala, donde sea que estés, no importa dónde estés, si me sigues bien amado, me gustaría que entiendas el verdadero valor del arrepentimiento. El Señor nos llama al arrepentimiento. Será necesario que cuando Él regrese, nos llame a quitarnos los pechos de Dios. Será necesario que cuando Él regrese, el Señor esté cerca de su iglesia. Hay revelaciones que están por todas partes. Pero si no hablamos del Señor, ¿qué habría dicho? Tal vez tendría el 1% de la cabeza. Pues bien, señores, eso es lo que puede permitir que alguien nos haga pasar. Lo que somos es lo que puede permitir que alguien nos apague. Debemos simplemente pedir perdón a Dios. Y es fuerte, es lo que puede cambiar. El problema no es pedir perdón a Dios, pero el problema es el cambio. Cuando me dices en tu mente que es difícil, es muy difícil. Pero cuando te dicen que con Jesús rezo por ti, te será fácil. Amén, amén, rezo para que a través de mi voz tu peso sea profundo. Rezo para que a través de mi voz el peso de algún lugar, la vida de alguien sea profunda, para que tú estés allí, en el deseo de cada uno de que te respondamos y no pedirle a Dios que te revele los pecados que has cometido antes. Lo que nos has hecho lo amamos. Es que el diablo no puede defenderte, porque el diablo se hace de pecados. Nos ha matado, nos mató, nos mató, nos mató, nos mató, nos mató. Y cuando cometes una foto, no directamente es el acusado, él me acusa. Oh bebé amado, rezo para que el Señor te impulse, que el Señor impulse tu corazón. Amén. Él, ella lo necesita todo. Amado, el Señor necesitó mi respuesta. De la misma manera, el Señor necesita que tú respondas. Es por su gracia que te puso en la escuela, que siempre te ha mantenido unido a tu vida, que te puso en el abandono, que te dijo su milagro, su bendición, que te puso en su plenitud. Es el resto de tu vida. Amado, cuando no te arrepientes no vas a responder. Eso va a bloquear cosas en tu vida. Amado, el Señor necesita que te arrepientas sinceramente para poder cambiar la situación de tu vida. Amado, oro para que tengas el amor, el deseo de que todos respondan, que la gracia, la abundancia y la misericordia que nosotros, Jesucristo, se adhieran a tu vida. En el nombre de tu Jesucristo, rezo para que donde estés, el Señor te complete, te llene de su gracia y que cada día renueve su alianza contigo. Él renueva su alianza contigo. Sé bendecido en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero orar por el final.
Señor Jesucristo, Dios de poder, Dios de majestad, te doy gracias por este momento que has permitido. Oro para que donde estén tus hijos, implantes el amor de la recompensa, Señor Jesús, y que lo tengas siempre en vida desde que estás alejado del pecado, Señor Jesucristo. Que tu presencia abunde y sobreabunde en la vida, Señor Jesucristo, porque tú no amas el pecado, Señor Jesucristo. Tú aborreces el pecado, Señor Jesucristo. Y en el mundo de los niños es un ángel. En el mundo de los niños ellos aborrecen el pecado como tú aborreces el pecado. Señor Jesucristo, extiende tu mano de gracia y cae sobre la vida de tu hijo que está en algún lugar. Señor, oro para que tengas compasión de la vida de tu hijo que está en algún lugar. Oro para que aceptes este arrepentimiento que te ofrecemos. Oro para que uno de tus hijos te haga arrepentir de lo que te ha levantado, que aceptes tu arrepentimiento y que le perdones para la gloria de tu nombre. Sé exaltado, sé bendecido. Tú que reinas desde el cielo y en el cielo, en el nombre de Jesucristo. Amén.